Hola Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy seguramente ya lo habré nombrado alguna vez y seguramente habré hablado de él alguna vez, pero hoy me gustaría profundizar en Sigmund Freud, probablemente el psicólogo más influyente de la historia, y me gustaría hablar un poco sobre algo que explica en este libro, que es la introducción al psicoanálisis. Es un libro muy interesante que terminé hace poco y que me ha hecho ver cosas que antes quizá no había pensado, ¿no? A veces puedes darle muchas vueltas al coco y hasta que no aparece esa frase o esa explicación o ese concepto nuevo que te libera un espacio de la mente, no es como que no lo ves y cuando lo lees dices, hostia, esto no lo había pensado nunca y es increíble, ¿no? Esto me pasó con este libro. Es un libro que recoge una exposición que él hizo, una exposición imagino que muy larga, o que fue en diversos días, y comprime la explicación sobre, en este caso, los actos fallidos. Los actos fallidos serían cuando nosotros estamos hablando y en medio de esa conversación o ese diálogo que tenemos con alguien, decimos una cosa sin querer, ¿no? Queremos hablar de una cosa y hablamos y decimos una palabra de otra. Entonces él dice que es un fallo de la mente porque eso desvela realmente el objetivo que tenemos o realmente lo que tenemos en la irracionalidad, ¿no? En lo que pensamos. Por ejemplo, si quiero hablar de esta persona y en el momento que quiero nombrarla, nombro a otra, significa que en el fondo estaba pensando en la otra, ¿no? Sería algo así para ir rápido, tampoco eh, no me quiero pasar mucho tiempo en esto. Luego habla de los sueños, ¿no? De qué existen los sueños. Los sueños como... Un día hablaremos de los sueños. Los sueños como la irracionalidad, ¿no? Que por la noche aparece en nuestra mente y nos hace vivir experiencias irracionales y que muchas veces van, digamos, enlazadas a emociones que tenemos, enlazadas a momentos que lo hemos pasado muy bien o muy mal, ¿no? ¿Qué son esos sueños? ¿Por qué existen? Un día lo hablaremos. Y luego, por último, y es de lo que lo hablaremos hoy, él habla de la teoría sexual en este libro, de la teoría sexual, y él habla de la teoría sexual desde el que nacemos. O sea, que es lo que yo un poco nunca había valorado, ¿no? Que es, yo entiendo o entendía la teoría sexual o el sexo, ¿no? Como algo que nace en el momento en que tenemos una voluntad sexual, una voluntad de ejercer sexo, o de tener sexo, o de tener la liberación de tensión que ello supone. Entonces todo el movimiento de nuestra forma de ser hacia una sexualidad adecuada sería la sexualidad que todos entendemos, ¿no? Lo que respondería a teoría sexual de la persona, del ser humano. Ya entraríamos en miles de análisis en por qué me gusta esto, por qué me gusta lo otro, por qué en este momento, por qué en este no. Podríamos hablar de muchas cosas. Pero yo me voy a centrar en la teoría sexual de Freud y me voy a centrar en lo que él dice, ¿no? Que la teoría sexual nace en la infancia. Voy a tratar de explicarlo un poco como él lo explica, porque me parece muy, muy interesante. Tenemos que entender que el ser humano, cuando sale del vientre de la madre, digamos, tiene los 5 sentidos, ¿no? En ese momento es como que sus 5 sentidos se estrenan. Evidentemente, ya habrá escuchado algo, habrá tenido sensación o tensión eléctrica auditiva en el vientre de la madre y tacto, ¿no? También habrá tenido, o habrá sentido tacto. Pero en ese momento en que nace, digamos, que aparece en la realidad el niño, tiene esos 5 sentidos intactos y tiene, de alguna manera, ese ojo en blanco que siempre decimos que el niño es un ojo en blanco, ¿no? La historia es que ese niño, para sobrevivir, necesita comer. Y la primera comida que tiene ese niño es el seno de la madre, ¿no? La leche materna suele ser porque ahora se utiliza leche en polvo y mil historias, pero podemos entender en la naturaleza que es ese seno de la madre. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño, cuando empieza a mamar de la madre, mama un día, otro y se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a ese momento que en ese instante de su vida, en ese presente de la vida del niño, es el momento placentero del día prácticamente, ¿no? Igual también cuando caga, o cuando mea, pero ya entendemos que esas funciones básicas son las primeras que generan placer, ¿no? De un día gris, esos momentos son los picos de placer. Entonces Freud lo que explica es que eso ya va a tener una relación sexual con la propia persona en sí, ¿no? Cómo se dé el pecho, cómo se le trate todo esto. Porque claro, ese niño, hay un día que tendrá que dejar el pecho materno, ¿no? En este caso, hay un día que dejará de esto. Pero ese día le será difícil, ese niño no se va a acostumbrar el primer día a decir, no, ahora a partir de aquí biberón, o a partir de aquí papilla, ¿no? Porque ese niño se habrá, de alguna manera, enganchado a eso, ¿no? Habrá encontrado un placer, si quieres, él lo denomina sexual, pero podemos entender como un placer adictivo, ¿no? Así como el sexo, por ejemplo, el sexo entendido como sexo, puede hacer que luego nos sintamos celosos porque nos quitan a la persona con la que tenemos sexo. Entonces es algo muy animal tener celos porque dices, hostia, esa persona es mía porque es la que a mí me da sexo y es que no la puede tocar nadie porque es mía. Es algo muy humano, ¿no?
ese niño es lo mismo con ese seno, ¿no? Ese seno es suyo, él lo ha utilizado, y en un momento en que él ya no debe utilizarlo más porque ha pasado una etapa de la vida, le cuesta, y entonces se utiliza el chupete, ¿no? Entonces el chupete, muchas veces los niños están enganchados al chupete, ¿no? Tú le intentas quitar un chupete a un niño y se pone a llorar. Porque de alguna manera es el paso del seno al no tener que mamar ya, pero tener algo en la boca, ¿no? Esa costumbre del niño al seno hace que luego tenga el chupete y ese chupete le genere el placer sexual que él obtenía del seno materno, ¿no? Es complicado de entender quizá, pero hay niños que son adictos al chupete, que no le puedes quitar el chupete, que no hay forma, que si le quitas el chupete llora. Porque de alguna manera es una zona erógena de placer en la boca que se ha acostumbrado a masticar, a chupar, a tener un contacto, y ahora como se lo quita. Es como la primera adicción de la vida, ¿no? Entonces todo esto avanza y él explica, yo sigo con Freud, sigo hablando de lo que él explica, es que el niño va descubriendo a medida que va creciendo esos placeres a los que en el futuro se va a enganchar y que van a decidir su tendencia sexual. Hace poco hablábamos de la homosexualidad también, como qué origina la homosexualidad. Pues puede tener que ver con todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el primer momento en que un niño se come un caramelo o una piruleta. Ese niño no conoce el dulce, no conoce el caramelo, la piruleta, no lo conoce. Y un día aparece su abuelo y, por ejemplo, cuando ya tiene una edad, y le da una piruleta. Todos entendemos en ese momento que es algo positivo. El niño, hostia, qué contento se va a poner cuando pruebe la piruleta con lo que le va a gustar. Pero seguimos con lo mismo, ¿no? Esa piruleta, esa emoción ligada a que el abuelo aparece un día con una piruleta y te la lleva, hará que ese niño tenga un placer, denominamos sexual, por el hecho de que es mío, de que es propio y de que no me lo puedo quitar. Lo sexual, en este caso, sería entendido como aquello que me da un placer a mí y que ya no me lo puedo quitar, o que me costaría mucho quitármelo, ¿no? Podría ser un placer sexual incluso el fumar. El fumar podría ser entendido como un placer sexual porque cuando fumo me da un placer que va ligado a mí y que necesito para mí, ¿no? Podrían haber diferentes tipos de placeres, ¿no? Un placer intelectual, por ejemplo, sería un placer que yo podría no tener. Una conversación o una reflexión, podría no tener esa reflexión y no la perdería y no pasaría nada. Pero el placer animal, que dice Freud, el sexual, es aquel que nos liga a algo y que no podemos quitárnoslo de encima. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ese niño que tiene la piruleta y que se acostumbra a que el abuelo venga cada viernes con la piruleta, quítasela. Con 3 años, con 4 años, que el abuelo no aparezca con la piruleta, o que el abuelo no aparezca con el bollito, con el bollicao, con el fosquitos, con el laureo, con lo que sea, ¿no? Entonces la pregunta es, ostras, ¿hasta qué punto es bueno darle un dulce a un niño? Ya no por el dulce, por lo que te pica los dientes y todo lo demás, sino por el hecho de hasta qué punto el niño se puede hacer adicto a un dulce, adicto a un producto, adicto a una actividad que a lo mejor no sea buena, a lo que sea, ¿no? ¿Hasta qué punto? Entonces, yo lo que sonsago aquí es que a medida que avanzamos, yo he dicho el ejemplo del seno materno y el ejemplo de la piruleta, a medida que avanzamos en la vida y que crecemos, vamos adquiriendo diferentes tipos de placeres, ¿no? El niño con 8 años ya empieza a jugar a la consola, la consola se convierte en un placer porque es como una especie de vicio, el niño necesita jugar a esa consola, porque ya es un vicio, en este caso entra por otro sentido que es el visual, ¿no? Hostia, estoy enganchado a la tele, estoy 4 horas, me paso y no me doy cuenta, ¿no? Y quítame esa consola el domingo por la tarde, ¿no? O auditivo luego. Cuando el niño, por ejemplo, empieza a descubrir la música, empieza a descubrir una música que le gusta. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo de Xuxa, en este caso, que yo escuchaba a Xuxa y imagino que escuchaba a Xuxa cada día las mismas canciones porque de alguna manera me generaron un placer auditivo que, como dice Freud, sería sexual, ¿no? Sería algo que quítame la radio ese día, quítame como niño, quítame la música ese día, quítame las pilas ese día, a ver qué pasa, a ver cómo me comporto, ¿no? Evolucionando con todo esto, llegamos a la época de la adolescencia, en la que ya sí ya nace la voluntad de tener sexo, la voluntad de satisfacerse sexualmente, de encontrar una pareja, o de encontrar un punto donde yo poder, ¿no? De alguna manera aliviar esta tensión sexual. Pero ¿hasta qué punto todas esas experiencias o todas esas sucesos, actividades, costumbres de pequeño hacen que yo tenga un gusto sexual o tenga otro? O tenga una necesidad sexual o tenga otra. Es decir, Freud dice que de alguna manera no tendrá la misma necesidad sexual un niño que no está enganchado, por ejemplo, en este caso a las piruletas, por poner un ejemplo, o a los dulces, que otro que no estuviera enganchado. Si el niño crece y no le dan piruletas o le dan muy pocas piruletas, muy pocos dulces, y lo alimentan y lo acostumbran a alimentar de una manera adecuada
en la que no entra el vicio, ¿no? Una manera equilibrada, ese niño sexualmente cuando sea mayor, pues también imagino, o como dice Freud, todo indica que tendrá una necesidad sexual equilibrada, ya no será un vicio, ya no será una adicción. Entonces, me parece muy interesante, ya lo voy a dejar aquí, porque creo que ya se ha expuesto, muy interesante para concluir el factor de 5 sentidos. Tenemos 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Cada uno de los 5 sentidos puede entrar un placer adictivo o sexual, tal y como dice Freud. Hemos puesto el ejemplo de los ojos con las consolas, hemos puesto el ejemplo del olfato, puede ser también porque el olfato nos lleva a comer, a una comida, ¿no? Yo huelo por ejemplo, a hamburguesas y me voy a comer. Es un sentido que te lleva a otra cosa. El gusto, como hemos dicho, el seno materno, la piruleta, el dulce. El auditivo, la música, de pequeños. Y el táctil, por ejemplo, puede ser que te acaricien o que te rasque la espalda, lo que sea, ¿no? Que también te puede generar, y quizá no tan una necesidad tan intensa como los otros, pero también puede ser algo que nos guste, ¿no? Por ejemplo, cuando eres un niño que tus padres te echen una cremita, o que te acaricien, o que te limpien, o que te pasen la toalla, lo que sea, te puede generar una sensación también de placer, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto está ligado con el sexo final, con el sexo de realizar el acto sexual? ¿Y hasta qué punto puede modificar a la persona, su carácter, todas estas experiencias? Hasta aquí la explicación, creo que ha quedado bastante clara. Creo que le puede dar a una persona de que pensar sobre hasta qué punto es así por cosas como estas. Y nos vemos en próximos vídeos explicando, espero, temas tan interesantes como los que hoy han venido de Sigmund Freud. Hasta pronto, Paqui.